Muy buenas noches a todos, nuevamente bienvenidos a su página Creyente Clandestino y a esta noche que se llama la Noche Temática y a este programa que es El Árbol Siniestro. Ya nos estamos acercando al final, ya prácticamente estamos ya en las últimas charlas, espero, ya prácticamente falta toda la parte del tronco del mal para dar por terminada esta charla que salió bastante larga, nos ha llevado prácticamente un año. Nos ha gastado un año hacer medio año, perdón, hacer toda esa charla del árbol siniestro. Bueno, ya algunos conocerán esta imagen y es más o menos la forma en la que dividimos las charlas del árbol siniestro. La que ya hemos visto, que fue hace más o menos aproximadamente 6 meses con lo que iniciamos, es la raíz del mal, la segunda parte que era la semilla del mal, la serpiente antigua, de donde había salido todo esto. La tercera parte, las ramas del mal, los títeres del mundo, y actualmente nos encontramos en esta cuarta parte, el tronco del mal, los dueños del mundo. Bueno, entonces esto ya algunos lo habrán visto. Para los que son nuevos y se están integrando al programa, a la página Creyente Clandestino, los invito a que empiecen desde los primeros programas para que no genere una confusión máxima esto, sino para que vayan, digamos que de una forma lineal. Hago en este momento un saludo a Ana Dilma Rodríguez Piragua, que nos saluda desde Bogotá. Abrazos especiales. Y bueno, vamos a arrancar con lo que hablamos de hoy. El tronco del mal, los dueños del mundo. La vez pasada habíamos hablado un poquito de esta familia Rothschild, de los del escudo rojo. ¿Qué nos quedó por decir? Bueno, muchas cosas. O sea, de esta familia hay mucha tela por cortar, muchas cosas se pueden decir de ellos, pero digamos que hablemos como finalizando de todo lo que se dijo, porque prácticamente les dedicamos 2 programas. Pues veamos noticias como esta, que es que Rothschild hereda una patente de semiconductores al desaparecer este vuelo, que era el 370. No sé si ustedes se acuerdan, el vuelo que misteriosamente desapareció de Malasia. Bueno, pues la cuestión fue que dentro de este vuelo iban unos personajes que eran prácticamente socios de este personaje. Aquí dice la noticia: la desaparición de 4 socios de una patente de semiconductores que viajaban en el vuelo 370 de Malasia Airlines convierte al famoso multimillonario Jacob Rothschild en el único propietario de la importante patente. ¿Casualidad? Bueno, pues estas cosas no son de casualidad. Hacemos un saludo en este momento a Hernán Alberto Caicedo González, que se une, y esperamos que se esté recuperando satisfactoriamente de su pierna y que en este momento esté rodeado con mucho amor en su familia. Bueno, entonces habíamos hablado de este personaje, algunas cosas de las cuales no hablamos, pero que se ven. Ejemplo, veamos aquí la baronesa de Rothschild, Philip de Rothschild, que digamos que en forma particular siempre anda como con estos colgandejos. Y pues bueno, algunas de las figuras, digamos, que tienen cachos son un poco demoníacas, algunas son de estos machos cabríos. Pues claro, todo eso hace parte de esta cabra satánica, ¿no? O sea, o los Baals, que podríamos decir en la Biblia. Entonces nos damos cuenta, pues, que esta genealogía sigue. Y bueno, aquí les presento al señor Byron Rothschild, porque la que no mata la deja boba. Bueno, pues sí, realmente uno podría decir que de esta descendencia no sale nadie bonito, pero bueno, vemos acá este personaje que es de la misma descendencia de los Rothschild, David Rothschild, pero es un personaje carismático, es un personaje que digamos que no tiene lado feo, en lo que le diga que no se le ha descubierto absolutamente nada. Por el contrario, lucha por el medio ambiente y todas estas cuestiones. Pero siempre hay algo ahí debajo. Este personaje va a ser sonado después, no ahorita, muy poca gente conoce esta descendencia de todo este linaje Rothschild, hasta donde ha llegado, pero David Rothschild, que es prácticamente donde desencadena toda esta genealogía Rothschild, tiene unos proyectos medioambientales tratando de unificar varias digamos que selvas y cosas así por el estilo. Algo de eso ya hablamos. Se le reconoce, digamos, que por ser activista y todo eso, pero recordemos que no nos podemos dejar engañar de este tipo de cosas porque, bueno, yo simplemente lo quiero dejar ahí. Simplemente consulten y averigüen acerca de estos personajes. Bueno, conoce a tu enemigo. Digamos que para terminar la parte de los Rothschild,
y empezar con este grupo de Bilderberg, es del que vamos a hablar hoy. Dice, conoce a tu enemigo, estos hombres gobiernan el mundo. Entonces, prácticamente tenemos a Lord Jacob Rothschild, que es este primero, tenemos al hijo de él, que es Nathaniel Rothschild, el barón John de Rothschild, Sir Evelyn de Rothschild también, Rockefeller, que fue el que murió hace poco, el David Rockefeller. Se había hablado también, especulado que el hombre vivió ciento y poca de años, pues por la transfusión de órganos y todo eso, cosa que no se comprobó, pero sí, lamentablemente estos personajes son muy longevos. Bueno, en el número 6 tenemos a Nathan Barbour, Henry Kissinger, este personaje del cual hoy daremos bastante lata con la parte del Club Bilderberg. En el 8 tenemos a George Soros, también otro personaje funesto. En el 9 tenemos a Paul Walker, en el 10 tenemos a Larry Summers, en el 11, este personaje tenemos a Elliot Blankfein, y en el 12 tenemos a Ben Shalom. Bueno, estos personajes digamos que son miembros, o sea, vemos una familia que es los que se ocupa de la banca y esas corporaciones que son los Rothschild, que tienen una genealogía algo siniestra. Pero digamos que hay más gente y más personas y más familias, pues todos estos convergen en un grupo que se llama el Club Bilderberg, de lo que vamos a hablar hoy. Entonces podemos dar, digamos que ya vimos todo esto por visto, lo que está, digamos que tachado en rojo, todo lo que fue la parte de corporaciones, eso pertenecía a esta familia de los Rothschild. Yo nos vamos a concentrar en este cuadrito de acá. Digamos que cada vez nos vamos adentrando más en ese tronco de este árbol, que es lógico, como dijimos desde un principio, son lo que une estas dos partes, ¿no? Tanto la parte de las raíces como la parte de las ramas. Algo en común son estas familias. Entonces, hoy vamos a hablar del Club Bilderberg. Yo sé que muchos de ustedes habrán escuchado hasta la saciedad por muchos youtubers que hablan de esa cuestión. La diferencia prácticamente de lo que yo hago es verlo desde un punto de vista cristiano. Muchas de estas personas, digamos, que lo comentan, pero ninguno lo está viendo desde un punto cristiano, sino simplemente y llano desde un digamos, punto de vista conspirativo. Bueno, muchas de las cosas de las que me he basado es de estos dos libros, El Club Bilderberg y Los secretos del Club Bilderberg, de Daniel Stulin. Daniel Stulin es un personaje, es un periodista, investigador, digamos que ha gastado gran parte de su vida detrás del Club Bilderberg. En estos libros él relata un poco la persecución que le hicieron por tratar de exponer esto. Él habla ruso, inglés y español perfectamente. Digamos que se dio a conocer con sus libros en varios idiomas, lo cual hizo que la opinión pública empezara a darse cuenta de este grupo y que a ellos, digamos, les tocase salir a la luz por obligación y decir, sí, nos estamos reuniendo prácticamente desde 1954, pero no es lo que ustedes piensan. Entonces tratan de disipar un poco la situación, pero acá en los libros se habla incluso de la persecución que a él le hacen y las cosas que él llegó a descubrir acá. Lo que yo voy a tratar, lógico, no son los dos libros enteros porque nos llevaría mucho tiempo, pero digamos que vamos a ver un poquito de los orígenes y las finalidades de este grupo. Hago un saludo en este momento a Gineda Padilla Carvajal, que se une al grupo. Saludes, ella nos saluda desde Bogotá. En 1954, muchos de los hombres más poderosos del mundo se reunieron por primera vez bajo el patrocinio de la familia real de Holanda y la familia Rockefeller en el lujoso hotel Bilderberg, en la pequeña población de Oosterberg. Durante un fin de semana, debatieron sobre el futuro del mundo. Al acabar las sesiones, decidieron reunirse todos los años con el fin de intercambiar ideas y analizar la evolución internacional. Se bautizaron a sí mismos como el Club Bilderberg. ¿Por qué? Porque fue el primer hotel en el que ellos se reunieron. ¿Cuál es el Club Bilderberg? Este fue el primer hotel donde ellos se reunieron. Dice, la conferencia Bilderberg, también conocida como Grupo Bilderberg o el Club Bilderberg, es una conferencia anual a la que solos pueden asistir mediante invitación. No es que llegue Miguel Rodríguez y diga, bueno, es que esto está bueno, yo quiero entrar. No, eso le llega a invitación y de hecho se han hablado que hay muchas multinacionales, gente bastante poderosa que ha estado detrás de una invitación casi por más de 30 años. Bueno. Con cerca de 130 invitados, la mayoría de los cuales son personas consideradas de influencia en los círculos empresariales, académicos y políticos. Debido a la manera informal y privada de las discusiones, es objeto
de numerosas teorías de la conspiración. Lógico, hay muchas cosas que a ellos les tocó incluso empezar a sacar y decir, bueno, nosotros hablamos de esto y de esto, pero hay otras cosas de las cuales no se dice de qué hablar. El grupo se reúne una vez al año en complejos de 5 estrellas de Europa y Norteamérica, donde la prensa no tiene ningún tipo de acceso. Lógico, eso es restringido totalmente. Tiene una oficina en Leiden, Holanda Meridional. El título Bilderberg viene del que generalmente es reconocido como el lugar de su primer encuentro oficial en 1954, que fue el Hotel Bilderberg, como les decía, es en Osberg, cerca de Arnhem, en los Países Bajos. Entonces todo esto fue patrocinado por este personaje, que fue el príncipe de Holanda, y prácticamente él se une con los Rockefeller, con David Rockefeller de hecho, y le dice, bueno, hagamos este grupo, que va a tener, digamos que, una unión, y vamos a decirlo así, que todos estos personajes arrancan con unos, digamos que con unos fines benéficos, pero no, realmente no los mantienen hasta tal punto, y se dan cuenta que el poder que ellos tienen podrían manipular las cosas a su conveniencia. O sea, es bastante el poder. ¿Cómo se formó el club? Bueno, Dade Stulin, que es el periodista e investigador que yo le digo, con Martín Jiménez, aseguran que el principal impulsor del club fue el multimillonario norteamericano David Rockefeller, este personaje que murió hace poco. El magnate, junto a la banca de Estados Unidos, envió como emisario al financiero de origen judío polaco Joseph Rettinger. Acordémonos que habíamos hablado en episodios pasados acerca de estos pseudo judíos, ¿no? Pues acá vuelven otra vez a la colada. Alto miembro de la masonería, para que se pusiera en contacto con el príncipe Bernardo, que fue el príncipe Bernardo, el de Holanda, debido a la gran envergadura del proyecto. Ellos contactaron con la familia inglesa Rothschild, considerando su gran poder económico, dinastía que en 1952 ya había apoderado de la banca de su país. Recordemos que todos estos personajes, tanto la facción veneciana como los Rothschild y por su línea materna los Rockefeller, ya habían apoderado de la banca, habíamos hablado de eso en capítulos anteriores. Bueno, entonces digamos que de aquí es donde arranca esto. Ellos tienen una organización y veamos algunos puntos de esta organización. La seguridad, prácticamente sus guardaespaldas y todos esos gente y mercenarios bastante fuertes del Mossad o de los fabianos socialistas. Se aparta todo el hotel, no es que ellos digan vamos a estar en una sala, no, se aparta absolutamente todo el hotel y se le hace una revisión prácticamente con unas 3 semanas de anticipación. Entran perros y revisan cada rincón del hotel. Cada reunión de ellos está por un valor de $10 millones, es el costo total de esa reunión. Por lo general es en ciudades pequeñas donde no haya un impacto grande en la localidad, y la fecha prácticamente de escoger el hotel lo escogen 4 meses antes. La fecha la escogen 4 meses antes y el hotel un mes antes. Y ellos mandan la invitación a las personas que ellos crean convenientes. Las grandes decisiones dentro de este Club Bilderberg las toma prácticamente el Comité de los 300. Este Comité de los 300, pues lógico, es un grupo supremamente fuerte. Ya son 300 personajes que representan unas familias, pero digamos que todo esto está envuelto, ¿no? O sea, no quiero decir que sean apartes unos de otros, todo esto está mezclado. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de un Club Bilderberg entra un Rockefeller o un Rothschild perfectamente. Bueno, ¿de dónde vienen los personajes, los miembros de este Club Bilderberg? Bueno, pues acá tenemos prácticamente de Estados Unidos, 33 son, por lo que la mayoría de las decisiones que se toman en este Club Bilderberg afectan directamente a Estados Unidos, ¿cierto? Tenemos también Reino Unido, Francia, Austria, Alemania y otros países. Prácticamente ya en menor medida tenemos a Rusia con un representante. Entonces no podemos decir que esté ajeno a estos países, que nosotros a veces creemos que son enemigos, pues no. Acordémonos que el comunismo tuvo su facción pseudo judía o judía askenazí, y que mucha de esta gente estaba metiendo la cucharada en esto. Bueno, los background del Bilderberg Group, o por decirlo así, como los pasados, lo que ellos van a traer a colación, no los temas, por decirlo así, pero es prácticamente en lo que se va a centrar el eje principal de lo que se ha centrado el Club Bilderberg. Ha sido la finanza, en un 31%, las políticas, la industria del transporte, la media, ¿cierto? El lobbying, la parte académica, la tecnología, los servicios políticos, la ley,
a los, digamos que cuestiones de Estado y la parte de la realeza, tipo en un 1%. Digamos que son esas partes de lo cual ha conformado ese Club Bilderberg. Aquí vemos, y esto es prácticamente cuando ellos se ven descubiertos, les toca salir y decir si nos hemos reunido y nos hemos reunido en estos lugares y nos hemos reunido en estas fechas. Entonces, prácticamente se da a conocer la primera fecha en 1954, el Hotel Bilderberg, y aquí están los países y las locaciones. Entonces podemos encontrar todos, aquí podemos ver países como Turquía, en ejemplo en el 76 no hubo reunión, cosa que ejemplo nos explica, o en algunas partes, veamos en la tercera parte, hay unas donde no están, perdón, en la primera, donde no se registra el hotel. Entonces, o sea, se dice que sí hubo reunión, por ejemplo, en Francia en el 63, pero no se especifica el hotel. Entonces, estas reuniones realmente sí son bastante secretas, muchas cosas se fugan dentro de las personas que están ahí, pero lógico, hay otras que quedan en alto secreto. Dentro de las reuniones que han habido, lógico, no van a escoger países latinoamericanos, sino del primer mundo, y tenemos, lógico, Canadá. Entonces es un periódico, el Toronto Star, eso fue un domingo, el 8 de mayo del 83, donde dice que el Bilderberg Group, como la élite secreta, y pues lógico, se empezó a hablar mucho de esto, y cómo ellos son tan elusivos y que prácticamente evaden toda la prensa, evaden todo esto, el hecho de escoger prácticamente la fecha de los hoteles con pocos meses de anticipación hace que la prensa no pueda estar tan encima de ellos, ¿cierto? Entonces, digamos que les da a ellos cierta ventaja al estar escondidos. Bueno, veamos que al transcurrir de los años llega, por ejemplo, el 2007 y ellos en una campaña expansionista, por decirlo así, empiezan a invitar a mucha gente a que se una a este grupo. Entonces acá tengo un video, espero no me genere problema esta vez. Veamos que cuando escuchamos alguna vez en el 2007, perdón, cuando el rey de España manda a callar a Chávez y le dice la tan famosa frase, ¿por qué no te callas? Eso fue lo único que sonó en RCN y en Caracol. Lógico, nuestros canales solamente sonó esa parte. Lo que no se habló fue el trasfondo de la situación. Eso solamente quedó ahí como en la parte de la comidilla y en la parte del chascarrillo, por decirlo así. Entonces voy a tratar de que escuchen y vean este video tan interesante. Permítanme un momento. Yo ayer me referí a un expresidente español. Espero que el gobierno español, hoy, dirigido por mi amigo, el presidente Zapatero, no se vaya a molestar. Yo estoy además respondiendo a un ataque de este señor, que anda por el mundo diciendo que yo soy un peligro para América Latina, que viene a América Latina, y que un día en Caracas me visitó. Ustedes saben que es José María Aznar. Yo ayer lo dije y lo repito, ese señor es un fascista. Y fue a Caracas y me dijo, vine a visitarte, porque vengo a invitarte a nuestro club. Y yo oyéndolo. Venezuela, Chávez tiene petróleo. Venezuela puede ir al primer mundo. Basta que tú decidas, tienes un fuerte apoyo popular, político. Bueno, acabamos de ganar las segundas elecciones y la constituyente y aprobar la nueva constitución con más del 60% de apoyo popular. En fin, él venía a invitarme de parte del club. Pero que yo tenía que dejar las relaciones con Cuba, que no era buena esa amistad mía con Fidel. Para mí Fidel, hoy lo digo sin rubores, para mí Fidel es un padre. Un padre. Creo que el padre de los revolucionarios, de nosotros los revolucionarios de América Latina. Y un ejemplo de dignidad que ya muchos quisieran en este planeta. De dignidad, de lucha, de resistencia a un imperio el más grande de la historia, a 90 millas, bloqueo, invasiones, terrorismo hasta biológico y químico. Ya muchos quisieran la dignidad
y la fortaleza del pueblo cubano y la dignidad de su líder. Bueno, entonces Aznar, todo aquello, una serie de condicionantes y tal. Y yo le hice a Aznar una preguntita nada más, solo una pregunta. Le dije a Aznar, mira, ¿y tú qué opinas de Haití? Esos países, porque tú dices que Venezuela tiene petróleo, puede ir al primer mundo y que yo debería sumarme al club. Y tal. Que cambiara el discurso y no sé cuántas cosas. Le pregunto, mira, ¿y Haití? ¿Qué opinas tú? ¿Y Centroamérica? ¿Y África? Yo voy a pedir perdón porque yo voy a decir la palabra exacta que me dijo Aznar y pido perdón a la opinión pública, pero la voy a decir. Me dijo, Chávez, esos se jodieron. Se jodieron. Aquel hombre allí develó todo el rostro horrible del fascismo, racismo y todo lo demás. Por supuesto, nosotros en Venezuela seguimos nuestro camino, no entramos a ese club, porque somos humanos. Y los fascistas no son humanos, tienen forma humana, pero no son humanos. Yo creo que una serpiente es más humana que un fascista o que un racista. Un tigre es más humano. Bueno, ahí ya vimos parte de ese video y bueno, pues acá se sobreentiende el por qué el rey de España le dijo que se callara. Bueno, les estaba botando, digamos que muchas cositas en la cara y pues bueno, yo no me considero, vuelvo y lo digo, no soy comunista, no soy socialista, pero son las cosas que digamos que los medios no muestran. Esto no lo mostraron, no mostraron ejemplos de invitación de al club y pues lógico muchos de los presidentes, ministros y de estos personajes posiblemente están invitados o han sido invitados los de Colombia, pero digamos que lo único que quiero resaltar acá es cómo este grupo, porque España ya estaba dentro de esto, le extendió dicha invitación a Chávez. Bueno, y él dijo, pues nos quedamos afuera de este grupo y pues bueno, algunas personas ya saben lo que ha pasado y lo que ha venido ocurriendo con Venezuela. Bueno, en este momento le doy un saludo a Jessy Rocha Alvarado, que nos está saludando desde Winnipeg. Bueno, entonces, bueno, aquí esta partecita del video, sigamos. En el 2011, porque vamos a ver en los años los hoteles que se reúnen, ¿cierto? Se reúnen 343 miembros. Los temas a tratar prácticamente para el 2011 fue el accidente, lo que iba a ser o lo que fue el accidente de Fukushima, la suspensión de energía nuclear en Alemania, la revolución del mundo árabe, Internet y el G8, parte también de la censura de Internet. Incrementar la crisis para ellos es fundamental, ellos juegan bastante con eso, ellos se reúnen en estos lugares, hacen 2 reuniones por día, una en la mañana, una en la tarde, y prácticamente se reúnen por 2 semanas y ellos prácticamente ahí toman nota de todo lo que tienen que hacer en sus trabajos, ¿no? O sea, qué crisis van a desarrollar, a qué países tienen que sumergir en una crisis para ganar qué o para meter una ley. Bueno, ellos ya saben todo ese tipo de cosas, ¿cierto? La globalización de las corporaciones, unificación multinacional y sobre todo el control. Entonces digamos que esos fueron algunos temas para el 2011. Para el 2011 se reúnen en este hermoso lugar. China y Rusia entran a jugar dentro de esta parte del Club Bilderberg también. Se habla de la seguridad cibernética, el planteamiento de una nueva guerra para salir de la crisis y desde este año del 2012 o desde antes, pero se toca el tema de la Tercera Guerra Mundial. Recordemos que tanto la Primera Guerra Mundial como la Segunda Guerra Mundial no fueron cosas que sucedieron porque sí, no, fueron cosas que se orquestaron. Entonces, de hecho, también incluso los protocolos de los sabios de Sion, cosa de la cual no hemos hablado, habla de orquestar este tipo de guerras, crear crisis, vender armas, y ya hemos escuchado todo esto. Entonces, digamos que de aquí también se está hablando de la misma situación. Para el 2013, se hablaba de la destrucción de plantas nucleares en Irán. Recordemos que estas plantas nucleares, ejemplo, lo que sucedió en Chernobyl, hasta el día de hoy no se sabe si eso realmente fue un accidente o un sabotaje. O sea, que digamos que los países pudieran adquirir este tipo de compuestos nucleares y decir, monto mi planta y tengo mis armas nucleares y soy soberano, nadie se mete conmigo. Entonces digamos que no les gustó a mucha gente, pues hasta a estos grupos tampoco, desde mucho antes ya venían ellos
diciendo usted no puede comprar uranio, usted no puede comprar este tipo de cosas. Entonces digamos que ya los que habían montado sus plantas, pues tocaba buscar la forma de destruirlas. De hecho, en la parte que habíamos hablado de Fukushima, se especuló bastante que ahí estuvo involucrado el proyecto HARP o medioambiental para poder producir este tsunami, que realmente el punto y el eje principal que quería afectar era Fukushima. Bueno, prolongación de la guerra en Siria, envío de mercenarios, ellos también hablan como un juego de ajedrez, se sientan y dicen, bueno, no sé cuántos mil, 20.000, 30.000 mercenarios tienen que entrar hasta tal lugar, crear paramilitarismo de cierta manera, y ellos hablan de eso. Pandemia mundial, ya se está especulando sobre eso, más adelante vamos a tocar ese tema. Control de las impresiones 3D. Entonces, para este 2013 se puso muy de moda esta parte, pero ellos, digamos que dijeron, no, con esto se nos están saliendo de las manos, ejemplo, el control de armas. Y uno diría, bueno, pero es que es bueno. Lo que pasa es que más adelante lo vamos a ver y tampoco es tan bueno, ¿no? Todo ese asunto acerca del control de armas. Y también digamos que las impresiones 3D no solamente facilitan eso, sino facilitan hacer herramientas, facilitan hacer cosas de difícil acceso o partes automovilísticas incluso que son difíciles de encontrar por lo de la obsolescencia. Entonces digamos que la impresión 3D le está dando mucha facilidad a las personas de hacer sus propias cosas y arreglos. Entonces esto no les gustó mucho, empezaron a entrar dentro de la impresión del 3D, el control de grupos de internet, o sea, todo este tipo de grupos anónimos y todo eso cayeron bastante fuerte sobre eso. Control de la ciudadanía, más cámaras por medio de la NSA, el control de medios alternativos, entonces ya llegan y para el 2013 se discutió acerca que ellos, digamos que tenían cierto control en cuanto a Fox y estos medios grandes, pero que habían ciertas fugas, que eran muy pequeñas, pero que eran muchas fugas. Entonces, que tenían que controlar todos esos tipos de medios alternativos. Entonces, de aquí, digamos que reconocemos todo el aspecto de que muchos canales de YouTube que hayan sido periodísticos, que hayan tratado de denunciar este tipo de cosas, han sido vetados, pero digamos que los que son de humor, los que son estos youtubers que son, digamos que poco cabezotas y que no hacen nada más que hacer cosas de mal gusto, ellos sí permanecen, ¿no? Entonces digamos que ahí se ve inundar los medios con esta mediocridad, ¿no? Reformas económicas, grupos privados y públicos. Todas estas reformas económicas de las cuales se trató el Club Bilderberg para el 2013, lógico, no le convienen a usted ni a mí, sino les conviene a ellos. Entonces, para eso son estas reformas económicas. Control del pensamiento crítico, dirigido a crear una sola unidad de pensamiento. Entonces, toda la gente tiene una unidad de pensamiento y va a decir, si esto es correcto, esto es incorrecto. Entonces, digamos que ellos están tratando desde ese entonces tratar de dirigir los pensamientos, encaminar los pensamientos humanos. Y lógico, tenemos también las leyes mundiales de la Liga Antidifamación. Muchas de estas leyes, digamos que solamente se rigen para ciertos pedazos del continente, ejemplo, para Europa, unos ciertos países, para Estados Unidos. Entonces, si uno habla mal, ejemplo, en contra del sionismo, de esto que ya habíamos hablado en capítulos anteriores, la Liga Antidifamación quiere hacer estas leyes mundiales. O sea, que si yo hablé en Ecuador o en Perú o en Bolivia, ya hasta allá pueda llegar el tentáculo de esta Liga Antidifamación. Bueno, para el 2014, control de los recursos naturales, reducción de la población de 7.000 millones. Ojo que siempre se ha atribuido que el Club Bilderberg, su objetivo principal es reducir la población mundial. Entonces usted y yo y nuestras familias y todo eso, claro, están dentro del objetivo de ellos, de reducir la población mundial. ¿Por qué? Por el control de los recursos naturales. Entonces somos muchos, posiblemente comemos mucho, pero a ellos no les gusta, ellos quieren tener planeta para cuando ellos queden, entonces ya empiezan a hablar sobre esta reducción, ¿cierto? Control de la tecnología y sus corporaciones. Entonces si hay algún, digamos que genio de estos que salen, que son estos hackers, un Snowden o este tipo de personajes que también digamos que no solamente son hackers, sino que se encargan de hacer tecnología y tecnología libre, por decirlo así, y dicen, no, es que yo saqué una aplicación, saqué un celular nuevo, otra marca distinta, la batería dura toda la vida. Entonces ellos ya prácticamente lo que hacen es comprar este tipo de corporaciones y las absorben totalmente. Entonces ofrecen bastante dinero
y si no, destruyen a estos genios que están iniciando, ¿no? La forma que actúan ellos. Para el 2015 se reunieron el 11 y el 14 de junio, hablaron prácticamente del TLC, el Tratado de Libre Comercio y el Tratado Internacional de Libre Comercio. Lógico, afecta a todo el mundo y Colombia, lógico, en nuestros países latinoamericanos son víctimas de eso. Ahorita, ejemplo, en Colombia lo habíamos visto en el documental, que empiezan a traer arroz de otros lados y prácticamente Colombia ha perdido su soberanía alimentaria y bueno, gravísimo. De esto ya lo hablamos, pero prácticamente 2015 ellos empiezan, aunque esos temas se tratan desde antes, pero digamos que en el 2015 ellos empiezan a concretar cosas puntuales acerca de esto. Entonces son leyes que les van a facilitar a ellos la vida, pero que a los demás países se las van a volver trizas en cuanto a su aspecto económico. Bueno, a las elecciones presidenciales de otros países. Entonces ellos ya están al día de eso, ellos se reúnen y en la mesa ellos dicen, bueno, ¿qué países van ahorita a hacer elecciones? Entonces va no sé quién, va Honduras posiblemente, va Colombia, dice, ¿qué personajes hay? No, este. Entonces, financéme bastante duro, mándele un billetico ahí, unos dólares negros para que aumente su campaña, controle los medios, ¿qué canales hay allá? No, RCN y Caracol. Métales buen billete a eso para que den propaganda negra al otro. ¿Quién es el otro? No sé quién. Bueno, derríbeme a ese no me gusta. O si, pero ¿cómo está? No, está siendo bien apoyado por la gente. Entonces, mándele una llamadita que nosotros, así como decíamos con Chávez, que si quiere entrar al club, bueno, este tipo de cosas pasan. Entonces, hablaron también del dinero en efectivo. ¿Por qué? Porque el dinero en efectivo da un poco de independencia. Entonces, digamos que dar el diezmo o ayudar a alguien en la calle con un par de pesos, digámoslo, eso es el dinero en efectivo. Y uno ayuda a la gente en cierta manera con ese dinero en efectivo, un familiar, un amigo, digamos que es anónimo el dinero en efectivo. Ellos quieren cancelar ese anonimato del dinero en efectivo y que todos estén incluidos en un gran sistema. Hablaron del tema, lógico, desde mucho antes, pero digamos que tocan temas puntuales acerca de eso. Hablaron también de la inteligencia artificial, hablaron de la ciberseguridad, de continuar con la reducción de la calidad de la enseñanza. Ya nos hemos dado cuenta que esto viene desde el método prusiano, pero ellos lo siguen. Dicen, no, esta gente todavía de todas maneras sigue indagando, tiene la curiosidad que eso es inherente en el hombre, pero ellos quieren eliminar eso incluso. Entonces, reducción de la calidad de la educación es también esencial para ellos y estos fueron los temas para el 2015. En el 2016 se reúnen en este hotel bonito. Del 9 al 16 de junio incrementa la presencia en España. Ya habíamos hablado que España incluso fue los que le hizo la invitación a Chávez de unirse al club, y se incrementa esa presencia. ¿Por qué? Porque ellos ven prácticamente que España tiene un poder sobre las naciones de habla hispana. Hablemos Latinoamérica. Entonces, digamos que de esta manera ellos dicen, bueno, ustedes van como representantes de este clubcito, entonces vayan e inviten a los personajes que tengan que invitar. Bueno, vuelve y se toca el tema del Tratado Internacional de Libre Comercio, el referéndum del Reino Unido, que fue también supremamente sonado, la entrada de refugiados. Recordemos que a ellos les gusta hacer guerra, de mover gente como ovejitas de un corral para otro. Entonces, este tipo de cosas, este tipo de crisis humanitarias, que ellos las financian. Ellos prácticamente financian no el hecho de crear las carpas y todo esto, sino decir, bueno, necesitamos meter mercenarios paramilitarismos, crear una crisis aquí en Siria, en donde sea, y sacar a estos personajes. Necesitamos llenar el mundo de Islam. ¿Por qué? Porque es prácticamente uno de los ejes principales para la Tercera Guerra Mundial. Bueno, la eliminación del dinero en efectivo vuelve y se toca para el 2016. En la zona euro dicen que prácticamente para el 2020 ya no tiene que haber dinero en efectivo, que eso tiene que ser eliminado totalmente. ¿Listo? Y expansión a Latinoamérica. Ese modelo se va a expandir hasta Latinoamérica y va a empezar a verse, ejemplo, que los que son vendedores ambulantes, ya no, lógico, no pueden vender ni recibir el cash, sino le dicen, bueno, usted va a tener algún sistema de un data crédito, un datáfono, alguna vaina así por el estilo. Suena ridículo, pero así va a empezar a ser. En este momento, saluda a la hermana Rosa Martínez, que se une al grupo.
Bueno, también hablaron del atentado a Internet, hacia atentado a Internet, pánico económico. Desde el 2016, hace un par de años, ya están hablando de crear un pánico económico. Lo voy a dejar ahí porque más adelante lo voy a retocar en cosas que se van a ver en el futuro en cuanto al Club Bilderberg. Bueno, para el 2017, ya el año pasado, ya estamos, digamos que a pasos de gigante con lo que esta gente ha hecho, ¿cierto? 2017 se reunieron en este hotel bonito también, 11 al 14 de julio. El CERN entra al club. Recordemos que el CERN es este lugar donde tratan de buscar la partícula de Dios que hace que colisionen unas partículas y de esta manera, digamos que las fragmentan y revisan qué componen esas cosas. Y de esta manera, digamos que ellos están tratando a jugar a ser dioses, súper graciosa esa cuestión, porque ellos encuentran y dicen el pegante, o sea, el pegante, la partícula de Dios es lo que une estos átomos. Entonces ellos lo rompen, pero apenas rompen encuentran que hay más y digamos que hay más. Esto es lo que ha salido en el público en cuanto a hacer. Lógico, hay muchas cosas más oscuras, hay gente que habla de portales, hay gente que habla incluso de agujeros negros, que están jugando a otras cosas. Bueno, de eso no sabemos, pero lo interesante es que este grupo de científicos o algunos, digamos que delegados de este grupo de científicos son invitados al Club Bilderberg. ¿Listo? Utilización de representantes de la OTAN. También entran dentro de este Club Bilderberg. Recordemos que todo lo de la OTAN y todo esto era la Liga Antigua de las Naciones, ¿no? Guerra de la desinformación. Entonces ellos se han dado cuenta que al verse expuestos, ellos tienen que crear una guerra de desinformación. Entonces decir verdades a medias, y con esto ya confunden a toda la población. Entonces ellos se dan cuenta que eso son lo que se llaman como news fake. Todas las noticias falsas que van a invadir todo. De modo que en el momento en el que uno vea una noticia real, uno no sabe si es real o falsa y prácticamente la descarta. Campañas de desprestigio político. Ellos ya están hablando para el 2017, tenemos que desprestigiar a este personaje, lógico, lo han hecho siempre, pero digamos que tienen sus puntos. Empiezan también a hablar del biochip rastreador, pero prácticamente este biochip rastreador tiene una particularidad, ¿sí? Que es para secuestros. Entonces ellos también tienen una cuestión bien interesante en cuanto a una ola de secuestros que se va a empezar a producir. Tatuajes electrónicos para medir las constantes biológicas. Entonces de esta manera van a empezar a decir, no, miren que esto es bueno, usted se pone un tatuaje electrónico, no es el chip, no, porque eso sí es lo de la... No, eso es un tatuaje electrónico incluso, como una calcomanía, y eso simplemente para que mida sus constantes biológicas. Usted sufre del miocardio, bueno, no hay problema, esto le va a medir las constantes. Sufre del azúcar, no tiene que estarse pinchando, no, con esto ya perfecto. Entonces mucha gente va a empezar a llegar a esto. Recordemos que muchos de estos planes es enfermar a la población, ¿no? O sea, ellos ya tienen enferma a un gran porcentaje de la población, entonces mucho porcentaje de esta población va a acceder a este tipo de cosas. Bueno, y lógico, ya entramos al 2018, todavía no ha habido la reunión, pero se ha acordado que va a ser en Italia, a no ser que la cambien a última hora como ellos suelen hacerlo, pero bueno, esperemos a ver qué de esto se filtra. Hay cosas que se filtran y hay cosas que ellos dicen, necesitamos que esto salga, esa guerra de desinformación. Bueno, esta es una gráfica demasiado grande. Lógico, aquí no se ve nada. Estoy totalmente seguro que ustedes no ven nada. En la parte de acá dice Club Bilderberg. Los punticos que están rodeando esto son aproximadamente 120, 130 personas. Entonces son cuerpitos. Y todo esto que están acá son corporaciones gubernamentales, no gubernamentales, oficiales, privadas, públicas, federales, lo que ustedes se puedan imaginar. Y dentro de esto hay un entramado de líneas que prácticamente es lo que el Club Bilderberg dirige, a las personas que dirige y el poder que estas personas tienen sobre estas corporaciones y entidades. Entonces, esto es prácticamente en lo que se ha resumido el poder del Club Bilderberg. Esto es prácticamente gigantesco. Yo voy a tratar después de esta charla poner la gráfica real para que ustedes la puedan descargar y se puedan dar cuenta de esto. Miembros del Club Bilderberg, que fue, digamos que para los años pasados, tenemos al expresidente de la Comisión Europea, tenemos a la directora gerente del Fondo Internacional Monetario, sabemos que el Fondo Internacional Monetario tiene sus bellezas de las cuales ya hablamos,
Tenemos al primer ministro de los Países Bajos, tenemos al exsecretario del Estado de Estados Unidos, el Henry Kissinger, este personaje que me cae bastante mal, a Eric Schmidt, que es el Smith, que es el presidente ejecutivo de Alphabet Inc. Entonces son algunos de esos personajes que prácticamente son constantes en estos Club Bilderberg. Henry Kissinger no se pierde uno de esos, él siempre prácticamente es honorario invitado ahí, personaje con honores dentro de este club, porque él decide bastante, digamos que a él le debemos bastante. Dentro de esto que ya había puesto yo como Club Bilderberg y los eventos pasados. Vamos a ver qué todo eso concretó con hechos reales, ¿cierto? O sea, vimos cosas de las cuales ellos hablaron en su mesa, pero lógico, hay eventos reales, los cuales se le atribuyen al Club Bilderberg. Tenemos lógico lo que fue la operación o el Plan Cóndor, del cual ya hablamos en lo que fue el poder militar. Todo extensísimo esa charla acerca del poder militar, y aquí nos damos cuenta Kissinger con Pinochet. Entonces habíamos hablado de cómo este personaje, Henry Kissinger, que es de esta línea de pseudo judíos, prácticamente estuvieron involucrados con el SOA o con la Escuela de las Américas, que era esta gente que eran asesinos. O sea, nadie sabía de dónde salieron tan malos, eran soldados que mataban, mutilaban, torturaban y unas técnicas que todo el mundo quedó asombrado de esto. Entonces, digamos que él estuvo muy detrás de esto. Recordemos que los eventos pasados fue esto, la Operación Cóndor, de lo cual hablamos, porque recordemos que estamos hablando de ese tronco de un árbol, que ya hablamos de sus raíces y de sus ramas. Una de esas ramas era el poder militar. Estamos viendo que el Club Bilderberg está detrás de esos, digamos que esas revueltas sociales y políticas dentro de nuestros países latinoamericanos, como fue la operación o el Plan Cóndor, que dejó millones de personas damnificadas, muertas y separadas de sus familias. Este personaje es un mercenario israelí. Sonó alguna vez en Colombia, fue, digamos que, exagente de este grupo, que se llamaba, creo que la FID, que eran como las fuerzas israelíes, y también se especula que ha sido parte del Mossad. El Mossad habíamos hablado que fue de este grupo pseudo judío que creó estas fuerzas armadas, que nadie les podía decir feos porque esa gente tiene mucha autoridad. Bueno, este mercenario, este personaje, y esto es una parte del periódico, dice el 25 de marzo del 2012, papá, este es donde empieza la noticia, dice: el mercenario israelí Yair Klein confesó que cuando llegó en la década de los 80 a Colombia para entrenar a paramilitares, fue con la aprobación de las autoridades colombianas. Incluso dice que fue recibido por el más alto cargo de las fuerzas militares. Entonces, nosotros creer que nuestros países están ajenos a los personajes como Mossad, Israel, o toda esta influencia que hace el Club Bilderberg con sus movidas y sus mercenarios, es risorio creer que estemos ajenos de eso. ¿Listo? Entonces nos damos cuenta, ejemplo, en este punto, que este personaje, Yair Klein, que pertenecía a estos grupos de mercenarios israelitas, fueron tomados tanto por grupos. Acá vemos, esto es una parte de prácticamente estos documentos que se desclasificaron, donde trabajó para diferentes estamentos. En la parte amarilla prácticamente nos cuenta cómo él prácticamente llega a entrenar prácticamente y a aconsejarle a los narcotraficantes para la época de los 80, Pablo Escobar y todo eso, que hiciesen un cuerpo armado, que él los iba a entrenar, que no se preocupasen por las armas, que no se preocupasen por las municiones, que él se iba a encargar de traer todo eso. Entonces, y que prácticamente lo que se pretendía era crear un desorden, un caos, ¿cierto? A través de sus personajes que iban a ser altamente entrenados. Sí, dice que también iba a facilitar el transporte, la traída de municiones, ¿cierto? Pero que finalmente todas esas armas, toda esa munición quedó en manos de los paramilitares y de la guerrilla. Recordemos que una de las cosas principales que hacen estos grupos oscuros y satánicos es crear guerra a través de estos personajes. Entonces, que el hecho que hayan quedado las armas en la guerrilla y en los paramilitares era el objetivo final de esto, ¿sí? Porque ellos se lucran es de eso, de la guerra, de que hayan muertos, de que la gente deje de comprar alimento para ir a comprar armas, de que hayan presidentes que prefieran la guerra que la paz. Entonces, este tipo de presidentes que incluso acá nombran, porque este listado fue prácticamente un listado que
Jay Klein le iba a dar el servicio a estos personajes. Y aquí aparece en el punto 82 el nombre de Álvaro Uribe, un político que fue presidente de nosotros, expresidente de Colombia, y que estuvo involucrado con esto. Entonces, digamos que pruebas siempre han habido, pero digamos que todo esto lo tratan de hacer a un lado. Pero lo que quiero mostrar con esto es sencillamente el brazo tan largo que tiene el Club Bilderberg y la relación tan estrecha que tiene con Israel, con los pseudo judíos, para que ellos sigan su juego de crear guerras en países subdesarrollados como los nuestros, para empobrecerlos y hacer que nos matemos entre nosotros. Sigamos en las fechas. En 1972, el caso Watergate, que fue prácticamente un escándalo que se le hizo a Nixon. El Club Bilderberg estuvo detrás de todo esto. ¿Por qué? Porque prácticamente el secretario de Nixon era Henry Kissinger. Entonces necesitaban mover unas fichas y necesitaban prácticamente hacer que este personaje saliera embarrado. Lo hicieron totalmente con un escándalo y prácticamente ellos muestran su poder a través de que no importa quién esté como presidente, si ellos quieren, ya lo han demostrado, ejemplo en el caso Kennedy, que si lo eliminan, ellos lo pueden eliminar, o si le pueden dar una muerte política, o si le pueden hacer cualquier cosa, ellos tienen el poder de hacerlo. En 1979, Ali Bhutto, presidente de Pakistán, fue asesinado. Bueno, este caso es bien interesante. ¿Por qué? Porque este es él prácticamente era representante del partido, de un partido político de Pakistán. Él, como era para la época toda la parte de que se hablaba de las cosas nucleares y de la energía nuclear, entonces él prácticamente es un fundador de este programa nuclear en 1972. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que él prácticamente planteaba que Pakistán podía ser libre, ¿cierto? Teniendo su propia energía. Lógico, a estos grupos no les gustó esta cuestión y prácticamente a él lo terminan embadurnando en una cuestión de asuntos y después a él le dice, no, usted tiene que ser ejecutado, digamos que la parte le da una amnistía, dice, no, ya no tiene que ser ejecutado, pero va a pagar cárcel, pero finalmente aparece ejecutado y colgado. Bueno, digamos que ese es el tipo de operaciones en las cuales el Club Bilderberg ha estado metido. En 1979, el secuestro de ciudadanos estadounidenses en la Embajada de Estados Unidos en Irán. La crisis de los rehenes de Irán, eso se conoce bastante en 1979, y vemos acá un personaje diciendo como deporten a todos los iraníes. Eso es lo que ellos buscan. Prácticamente ellos saben cómo actúa la masa, cómo actúa la borreguiza, que nos incluimos todos, porque somos de ese tipo de personas que a veces comemos entero las noticias que nos dan. Entonces salen diciendo esto, y buscan que el pueblo se volque tras este tipo de demandas. También se hace la elaboración de la Comisión Trilateral fundada por los Rockefeller. Esto, y solamente voy a nombrar, porque eso prácticamente sería un programa aparte. La Comisión Trilateral hace parte de un grupo que se llama la Mesa Redonda, que es este grupo. Es la Comisión Trilateral, el Consejo de Relaciones Exteriores, las Naciones Unidas, el Club Bilderberg, el Club de Roma y el Real Instituto de los Asuntos Internacionales. Entonces eso es prácticamente lo que conforma la Mesa Redonda. Y el logo de acá hace parte de la Comisión Trilateral. Poco se habla de eso, casi nada de eso, pero son personajes, no solamente el Club Bilderberg que está acá, sino entre todos ellos son los que prácticamente toman las decisiones, y esta elaboración de esta Comisión Trilateral busca unos objetivos clarísimos, prácticamente en países en lugares que es América, Europa y Japón. Entonces, ellos se enfocan, digamos que geográficamente en unos lugares. Entonces no voy a extenderme mucho en esto porque es bastante tema, pero digamos que todos estos personajes elaboran la comisión trilateral y digamos que se da por cerrada lo que se llama la mesa redonda. En 1982, Aldo Moro fue asesinado por el grupo masón B2, secuestrado por las Brigadas Rojas. Henry Kissinger fue señalado por la esposa de Moro como el actor intelectual, cosa que en Estados Unidos nunca se supo. Este personaje prácticamente fue electo 2 veces presidente de Italia, cual era digamos que cristiano, o digamos que una vertiente cristiana,
Y el hombre lo que quería, como para ese entonces estaba tan en auge la parte del comunismo, él quería mediar entre las dos partes. Decía, no necesitamos, digamos, que matarnos ni nada de eso, podemos mediar entre las dos partes. Y lógico, él estaba diciendo, no va a haber guerra, aquí no vamos a comprar armas, no nos vamos a matar entre todos, todos somos italianos y podemos mediar, cosa que no les gustó a estos grupos porque lógico no iban a tener venta de armas. Entonces la Brigada Roja estuvo ahí metida tratando de hacer toda la operación. Lógico, detrás estuvo Henry Kissinger como la esposa de él, después lo declaró, pero lógico a él lo asesinan y se mantiene, digamos, la venta de armas y la guerra que ellos necesitaban. En 1982, la Guerra de las Malvinas. Esto fue también, aquí muchos, algunos han escuchado acerca de esa Guerra de las Malvinas, pues yo simplemente les quiero mostrar con un mapa lo ridículo que es esta cuestión. Esto es el Reino Unido, está aquí arribita, en Europa, lo conocemos todos, ¿cierto? Estas islas que están aquí en la parte baja, aquí, en este puntico, aquí, en el que estoy señalando, que casi ni se ve, esas son las Islas Malvinas, o las Falklands, que le pusieron estos monos. Entonces, ellos dicen prácticamente que son de ellos. O sea, así, por estúpido, y perdón la palabra que suene, es bastante lejos, veamos todo esto, ¿sí? Y dice que les pertenece. ¿Por qué? Porque cuando los españoles las dejaron, les dijeron a los argentinos, y saludo a mis hermanos argentinos, les dice, esto es suyo. Prácticamente los primeros, después de que se fueron los españoles, fueron mapuches, los que nacieron ahí fueron mapuches. Pero como les llegó la noticia a estos monos, y ellos dijeron, no, nos tenemos que, a los cheles, como dirían acá también, nos tenemos que apoderar de eso. Entonces llegaron allá y sacaron, exterminaron a todos estos indígenas mapuches y se apropiaron de esto. Entonces digamos que eso fue la Guerra de las Malvinas, orquestada también por el Club Bilderberg. Entonces eso fue la Guerra de las Malvinas de 1982. También otro evento que sucede es la absorción del ECFR, que es el Council of the Foreign Relations, entidad desconocida que influencia en los medios de comunicación y el control de los candidatos políticos. Son dos eventos fuertísimos en los que el Club Bilderberg tiene fuerte incidencia. Y quiero dejarlos en este punto, también yo sé que los voy a cansar, pero es un videito bien interesante para que se den cuenta la reacción, digamos, de Chávez. Todo ejemplo, Colombia ha tenido un desconocimiento total acerca de las cosas que decía Chávez, pero quiero que lo miremos simplemente como una cosa curiosa de lo que él decía acerca de las Malvinas. Esto. ¿Cómo llaman? El Reino, Reino Unido, ¿sí? Que están violando el derecho internacional, están violando, bueno, los principios básicos de la geografía y de la historia, el tiempo y el espacio. Váyanse de allí, devuélvanle las Malvinas al pueblo argentino. Ya basta de imperio. Petróleo. La flota inglesa que se movió en el 82 para las Malvinas sabía lo que estaba haciendo. Ahí hay petróleo, ahí hay gas en torno al archipiélago. Ahora imagínense ustedes, nosotros tenemos la reserva de petróleo más grande del mundo. Cuando el petróleo, a los ingleses se les acaba el petróleo ese del Mar del Norte, se les agota, ¿vale? Baja y no consiguen más reservas, andan desesperados. Los yanquis están desesperados, no tienen más reservas. Ya, tú, Inglaterra, ¿hasta cuándo tú vas a estar ahí en las Malvinas? Reina de Inglaterra, a ti te hablo. Reina de Inglaterra, ya se acabaron los imperios. ¿No te has dado cuenta, Reina de Inglaterra? Devuélvele las Malvinas al pueblo argentino, Reina de Inglaterra. Y los ingleses que hablan de democracia tienen reina todavía. ¿Cómo es eso? Democracia con reyes. Sí, ahora los ingleses siguen amenazando a Argentina. Las cosas han cambiado, señora reina. Ya no estamos en 1982. En caso de agresión contra Argentina, se tenga la seguridad que no estará sola, como se quedó entonces la patria argentina. Muchas gracias.
Bueno, aquí vimos un pedacito de ejemplo de eso que nunca sonó en Colombia, posiblemente en ningún otro país que sea de corte de derecha, sonó este tipo de cosas, acerca de lo que él pensaba de las Malvinas y decirle a la reina, hombre, eso ya no es suyo, devuelva eso, ustedes están muy lejos, ni geográficamente tienen por qué ser dueños de esas islas. Hasta el día de hoy no las han devuelto. Fue muy interesante la respuesta de la reina por medio, no lógico, ella no responde directamente, pero sí mandó sus delegados y les dijo, señor Chávez, el problema no es con usted. ¿Sí? Nosotros nos entendemos directamente con los argentinos y esa es nuestra isla. ¿Por qué hubo todo este problema? Porque prácticamente ellos habían llegado a un acuerdo entre Argentina e Inglaterra de que esas islas, listo, ellos ganaron la guerra en el 82, quédense con las islas, pero no pueden explotarlas. Entonces después, digamos que muchos años después, ellos dicen, bueno, es nuestra, vamos a empezar a sacar petróleo porque no, descubrimos que hay petróleo, vamos a empezar a sacar, digamos que gas, porque descubrimos que hay gas, y es prácticamente todo el intento de Argentina de decirle de la mejor manera a los ingleses, señores, esto no es de ustedes, aquí nacieron los mapuches, entonces váyanse. Entonces veamos que de una forma interesante, Chávez les dice, Argentina no está sola. ¿Sí? Si realmente va a haber problema, nos agarramos a peleita. Entonces, bueno, sencillamente lo quiero dejar así, es para que revisemos que muchas de estas cosas las ha orquestado el Club Bilderberg. ¿Sí? O sea, no aparecen de la nada y no se generan porque sí. Todo esto es orquestado por el Club Bilderberg. En 1984 también, digamos que se hace parte de que se triplique la producción de opio en Irán y Pakistán, pasar más o menos a 650 toneladas al año. Muchos de estos gobiernos que son este tipo de gobiernos dentro de la parte oscura, esa oscuridad de ellos siempre van a decir, no, estamos en contra y en contra y en contra de este tipo de cosas, de las drogas y todo esto, pero es mentira, eso es mentira. Ellos utilizan la heroína y todo eso es para hacer que las personas y las drogas y todo esto y la cocaína, para hacer que la gente ande digamos que en esos estados, que no entienden y que son dóciles y que posiblemente son basura social como ellos también los llaman. Bueno. En 1992, Henry Kissinger declara en Francia, las amenazas imaginarias o infundadas hacen que el individuo ceda sus derechos individuales. Ese es un plan. Hablamos del mismo Henry Kissinger. Ese personaje está hablando prácticamente de crear amenazas falsas. Entonces, prácticamente la población civil va a pedir a gritos ese tipo de intervención. Entonces, cuando hayan esas cosas donde la gente salga, no, necesitamos intervención y agradezcan esa intervención no va a ser gratis, porque prácticamente va a ser ceder los derechos individuales, cámaras por todo lado, registros de huellas, registro del iris. Bueno. En 1996 planea el control de prensa y media canadiense. Sí, señores, o sea, Canadá no se escapa de la cuestión del Club Bilderberg. Ya llegó hasta acá y prácticamente todo lo que vemos como esta LGTB y toda esta cuestión ha sido orquestada también por ellos, ¿no? Muchas de las leyes y muchas de las cosas sucias que se ven acá dentro de Canadá han sido también orquestadas. Y lógico, ya con el control de la prensa y de la media, ellos se ocultan de esto. En 1996 se vende la eléctrica de Ontario, que es Ontario Hydro, y se divide en 6 empresas no gubernamentales. Lógico, eso es parte de esta cuestión de la privatización. En 1997 se empieza a especular y hablar sobre la división de Canadá. Queda ese asunto pendiente para lo que fue el 2007. No sé, lógico, no, si ellos no van a decir, oigan, hablamos de esto. No, se dijo esto, pero de eso no se ha sabido nada más. Y se hablaría de que Canadá sería dividida en 3 territorios, ¿cierto? Lo que es el rosado sería la República Occidente de Canadá, rojo, la parte roja quedaría como lo que es Canadá, y la parte azul sería como lo que quedaría Quebec. Y estas partes de las islas y esto sería cedido a Estados Unidos. Es un plan que está entretejiendo el Club Bilderberg. En 1999, el bombardeo a Chechenia. Todo esto también orquestado por ellas. Club Bilderberg y los eventos presentes y futuros. Vamos a hablar un poquito de eso, ya un poco, digamos que clausurando el tema del Club Bilderberg. Vamos a ver porque vimos los pasados, todos estos eventos pasados en los que ellos estuvieron involucrados. Ahora, ¿qué nos espera 2018 hacia adelante? Desaparición de las clases medias.
y grandes maquilas en toda Latinoamérica. Ellos prácticamente quieren hacer que Latinoamérica, con toda su biodiversidad, desaparezca. Ellos prácticamente quieren apoderarse de un terreno que sea intocable, que prácticamente les pertenezca a ellos, y el resto explotarlo y volverlo nada. Y el resto de personas prácticamente dentro de maquilas. Entonces quieren crear un caldo de cultivo que es la pobreza. Y en el momento en el que aparezca una gran maquila diciendo, ofrecemos trabajo, donde usted prácticamente como en la India tiene que dormir en las máquinas para sobrevivir, esto va a empezar a presentarse en ciudades, en grandes capitales incluso. Estados de ansiedad, angustia, terror, inseguridad, depresión, como medio de cultivo para el NOM, para el nuevo orden mundial. ¿Qué es esto? Quieren generar, vuelvo y lo digo, todos esos estados de ansiedad, angustia, terror, inseguridad, que me van a robar, que me van a hacer depresión, que no puedo, que no sé qué hacer con el estudio, que no sé qué hacer con el trabajo. ¿Para qué? Para que llegue un personaje, vuelvo y lo digo, que va a traer esa falsa paz. Bueno, disminuir el coeficiente intelectual y la TV basura. Entonces vemos que muchos de los problemas es que ellos ya han logrado y que se han visto y que lo están proyectando hacia el futuro, es que la gente sea más tonta en el estudio, que digamos que su coeficiente intelectual vaya al piso, que ni siquiera pueda hacer operaciones sencillas o resolver problemas lógicos. Y todo eso lo van a conseguir incluso a través de la televisión. Una sola iglesia, una sola moneda, una sola entidad comercial. Entonces ya se ha empezado a hablar del ecumenismo, que es congregar todo ese tipo de religiones y creencias, que es como coexistir en una sola entidad prácticamente. Entonces, eso es de lo que se va a ver en un futuro. Aquí vemos, ejemplo, una sola entidad comercial y esto sería lo que sería estos punticos que se ven aquí para dos mugrecitos, serían los reales chips de los cuales están hablando. Ya no van a ser tan grandes como un grano de arroz ni nada, serían unas cosas por el estilo. Para el 2050, el genocidio de los pobres, reducción de la población a 100 millones en Estados Unidos. Habíamos hablado alguna vez de esto que se llamaba las cartas Illuminati. Fue un juego de cartas, que fue un personaje que prácticamente se infiltró, recogió datos, no los podía exponer, lógico, porque le iba a caer todo el mundo, pero hagamos un juego de cartas, que pongamos que los Illuminati y el juego de cartas, pero muchas de esas cosas de las cartas empezaron a pasar. Ya hemos hablado de eso. Entonces, ejemplo uno de esas cartas es la reducción de la población y se ve como una peste en una ciudad. Digamos que anexado a esto aparecieron desde hace mucho estas piedras que se llaman las piedras de Georgia, y algo interesante dentro de estas piedras, que tienen un corte, digamos que rosacrucista y masón, habla de mantener la humanidad a menos de 500 millones, ¿cierto? En equilibrio perfecto con la naturaleza. Es bastante interesante leer. Por tiempo yo no voy a leer los 10 mandamientos de estas piedras de Georgia, pero es interesante que ustedes lo chequen y se den cuenta que estos son los planes que tiene el nuevo orden mundial para nosotros. Destrucción total de la educación real. Reescribir la historia si es necesario. Muchas personas de los invitados que van al Club Bilderberg son historiadores y están encargados específicamente de mirar dónde hay huecos en la historia que a ellos les afecte y que ellos puedan modificar. Para lógico, modificar la educación y los libros de textos que son la base de la educación. Hundimiento de la economía de Estados Unidos. Eso ya está bastante sonado. Eliminación del sufrimiento a cambio de una falsa paz. Control y confiscación de armas. Programa del desarme general de países y personas. Disolución de fuerzas armadas de todo el país solo para orden interno. ¿Qué quiere decir eso? Que va a llegar estas leyes y van a decir ya no puede haber fuerzas militares con armamento pesado, sino simplemente policial para controlar el orden interno. Ellos se van a encargar en un solo estamento mundial de hacer eso. Entonces hagamos de cuenta que en Colombia vamos a ver gente, estadounidenses armados que hagan parte de una fuerza armada que no es colombiana. Lo mismo en Honduras, lo mismo en Argentina, lo mismo en todos lados. Entonces, por eso ellos buscan ese control de armas por medio de la ley. Neo-pseudosocialismo, el inicio del control y eliminación de la propiedad privada. Eso no es porque ellos quieran, sino porque realmente es una situación que ellos están buscando que se dé para que la gente pierda sus propiedades. ¿Listo?
a registro de armas en Canadá. Ya es una cosa que ha pasado, pero digamos que se está incrementando esa parte del registro de armas. Control y penalización de la protesta. Recordemos que la protesta no es un delito, eso es un derecho. Pero dentro de esto ellos quieren orquestar toda la política y las leyes para que esto sea fuertemente penalizado. Esto se va a llamar como la Operación Jardín. Seguir poniendo bases canadienses de Estados Unidos en todo el mundo. Entonces veamos acá que en Colombia estas son las bases prácticamente que este presidente funesto fue el que les abrió la puerta a ellos. Sigan, señores, no, esto es su patio, sigan o pongan todas las bases donde quieran. Entonces ellos prácticamente hicieron todo eso, ahí tenemos todas las bases, pero digamos que de una forma, digamos que ingeniosa, ellos dicen que solamente la vigencia va a ser por 10 años, pero lógico, eso se sabe que si no cambian nada, esos contratos se renuevan, ¿listo? Bueno, y solamente dicen que son 7 bases, pero lógico, de eso hay más. Mucho se ha hablado incluso de las violaciones a menores que se han hecho dentro de esas bases. Prácticamente las bases militares en Estados Unidos, toda la parte roja es donde hay bases militares. Las partes moradas es donde hay, digamos que los países están abiertos a que suceda y ya hay influencia de estos cuerpos militares estadounidenses, y las partes azules prácticamente es donde no hay bases. Nos damos cuenta que la influencia de estos grupos y estas bases militares, tratando de orquestar algo bastante grande, lo están haciendo desde ya. Conciencia grupal prácticamente es discriminar al que esté diciendo cosas como las que yo estoy diciendo y que todo el mundo lo señale, que le diga que es loco. Bueno, puede que sí esté loco, pero digamos que es discriminar el tipo de personas que piensen diferente a los demás. Leyes mundiales e internacionales, el Tribunal Criminal Mundial. Recordemos que todo lo que es Nuevo Orden Mundial y todo lo que es el Club Bilderberg está tratando de hacer que todos los estamentos sean mundiales, que no haya prácticamente individualidad de nación. Impuestos por utilización de recursos globales. Su jardín, ¿qué quiere decir eso? Que ellos le van a empezar a cobrar impuestos o taxes, como decimos acá, porque usted coseche su propia comida. Entonces, no importa que ya sea su tierra, su casa, pero si usted cosecha su propia comida, usted está utilizando los recursos globales que nos pertenecen a todos. Entonces, ellos van a decir, usted tiene que pagar por eso. Bueno, control total de la educación, eso ya lo habíamos planteado. Leyes anticonspirativas en contra del sistema. Pero si yo estoy hablando de esto, me cae una ley y me va a decir, hay una ley que usted no puede hablar de esto. Disminución de la esperanza de vida. Eso prácticamente va a ser a nivel global. Ola de desapariciones y secuestros infantiles. Veamos esto. México aumenta la desaparición de mujeres adolescentes. México tiene 45,000 niños desaparecidos y su fin es la explotación sexual o tráfico de órganos. Alerta Fundación. Aquí, Colombia. En 5 años, más de 16,000 niños han desaparecido en Colombia. Aquí, 2,000 menores desaparecen al día en Estados Unidos, según el FBI. Alarmante las cifras de desaparición de menores. Esto es una ola que ellos están haciendo a futuro y que se va a incrementar, ola de desapariciones y secuestros infantiles. Así que mucho ojo con esto. ¿Por qué? Porque el mercado negro de órganos, lo que es un pulmón vale $150,000, prácticamente es lo de una casa acá en Canadá. El hígado también 150,000, páncreas 120,000, riñón 120,000, y bueno, eso es un mercado negro fuertísimo que el FBI se dio cuenta y arrestó alcaldes y rabinos. Señores, estos personajes pseudo judíos son malísimos y estaban metidos dentro del tráfico de órganos y secuestro de estos personajes. La red estaba formada por 3 alcaldes, 5 rabinos, 2 miembros de las legislaturas locales y varios políticos. En total, 44 personas que estuvieron involucradas en lo que es el tráfico de órganos. Bueno, terrible la cuestión, pero estuvieron metidos. Lógico, ellos tienen controlados algunos medios y empiezan a aparecer noticias como ¿realmente desaparece un niño en Estados Unidos cada 90 segundos? Entonces aquí digamos que yo resalto esto, pero a veces la realidad no es tan alarmante. Ellos dicen, no, eso tampoco es así. Pero sí, señores, eso es bastante funesto. El negocio del tráfico de órganos es dirigido desde Israel, sus rabinos y sus mafias, en colaboración con el mirar para otro lado el gobierno de los Estados Unidos, que finalmente ha tenido que hacer un poquito ante el escándalo de compra-venta en los propios hospitales norteamericanos. Un negocio que pudiera alcanzar los 60,000 millones de dólares. No interesa a nadie en el poder que persiga la verdad. Además,
son palestinos, civiles serios, cristianos sirios, principalmente las víctimas. Solo en Estados Unidos la demanda de 100.000 órganos a un precio entre $60.000 por órgano en Japón, o a un órgano garantizado en compra de $200.000 de persona de vida sana y joven, puede superarlos hasta el $500.000 de precio final para los más elitistas. Esto me hace recordar esta película que no es cristiana, pero se la recomiendo para los que la quieran ver, que se llama Repo Men, y prácticamente nos muestra cómo va a ser ese futuro de los órganos. Pero veamos que ya el Club Bilderberg habla de esto, ¿cierto? O sea, aparte de la película y esto, ya fueron eventos reales. Todo lo que fue que el FBI encontró a estos rabinos, que se salió de las manos, todo este tráfico de órganos, todo ese secuestro de niños, toda esa desaparición, era algo bastante sucio y solamente se tocó eso, ni siquiera llegaron esas noticias a Latinoamérica. Pero esto está buscando un fin, o sea, toda la parte del secuestro de niños, toda la parte de esa venta de órganos es crear terror, ¿listo? Y lo van a sumar con esto, con la gran estafa de las tarjetas electrónicas y la pérdida de dinero y pánico económico. Entonces va a llegar un momento en el que la gente tiene su dinero y hubo un colapso, una cosa impresionante, se cayeron toda la plata que había en los bancos. No, eso fue robado prácticamente. Usted no tiene el dinero, pero lo podemos recuperar porque ellos son buena gente. Entonces, ese es el punto final prácticamente de todo lo que ellos están orquestando el Club Bilderberg para lo que va a ser 2018 en adelante, hasta el 2050. El fin del dinero, las tarjetas y una fusión de prácticamente de lo que es mi tarjeta bancaria con mi ID. O sea, si yo no tengo cuenta, si yo no estoy dentro del sistema, yo no soy nadie para el sistema. Entonces, prácticamente va a ser lo que va a ser foto, huella digital y el iris. ¿Sí? Entonces, esto prácticamente va a ser fusionado para después volverse esto. No es el tatuaje, no va a ser el chip, pero va a ser una calcomanía que se pega en la piel y que va a durar bastante. Entonces ellos no van a entrar diciendo a todos les vamos a inyectar un chip. No, ellos van a decir, hombre, qué lástima. Si usted quiere recuperar su dinero, hombre, póngase esa calcomanía y usted va a tener prácticamente, entonces, el dinero que usted perdió, porque esto lo va a reconocer a usted, toda la cuestión, y prácticamente de una forma muy sutil, ellos van a hacer esto. Ustedes si quieren, uno va a decir, bueno, no es peligroso, si quiero yo me lo quito. Claro, pero cuando usted se dé cuenta que usted recuperó su dinero y es efectivo, va a venir la otra parte. La parte posiblemente del mini chip, de la nanotecnología o del chip en general. Bueno, ya cerrando, 1:12, me extendí bastante. En Mateo 10, 16 al 22 dice, persecuciones venideras. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre, Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. En Mateo 26, 28. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Los que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. En Mateo 16, 25, 26. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganase todo el mundo y perdiese su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Bueno, prácticamente con eso yo estoy cerrando. Sé que me extendí, les pido disculpas, algunos deben de estar cansados, pero quiero mostrarles eso. Mucha gente está preocupada por salvar su cuerpo,
si viene todo esto, si viene todas estas calamidades, si viene toda esta desesperación, si viene toda esta persecución, y usted no es cristiano y usted no tiene firme su convicción y su fe, usted se va a entregar a ellos. Y se lo aseguro. Para nosotros, los que somos cristianos, tenemos la fe en el Señor, tenemos esa fuerza y sabemos que tenemos una vida más allá, que esto no lo es todo, esto es pasajero. Para un cristiano, para un verdadero cristiano, esto es pasajero. Esto es sencillamente un paseíto, ¿sí? En el cual tenemos que hacer bien las cosas y en las cuales tenemos que creer en ese Dios que nos salva y que no salva este cuerpo, esto se corrompe, sino que salva lo que tenemos adentro. Y esa es la finalidad. Ellos van a querer destruirnos, ellos van a querer asesinar a nuestros hijos, que nosotros asesinemos a nuestros hermanos, como pasa, y así ha pasado, y la guerra va a seguir así, ¿sí? Pero nosotros tenemos que salvar esto, lo que está adentro. Entonces esa es mi invitación. Yo a todas las personas en este momento que se han conectado, en esta hora y 15, les agradezco profundamente que se haya unido. Así es, Dios es nuestro refugio, dice la hermana Rosa Martínez, y Él salva nuestra alma. Sí, señores, así es, alabado sea el Señor. Sí, señores, si usted siente que estas charlas, como algunos me han dicho, me dan desánimo, señores, yo les estoy mostrando la verdad. ¿Sí? Esto va a ser verdad, esto se va a producir y se va a poner peor. Posiblemente nosotros no lo vamos a ver, pero sus hijos posiblemente sí. ¿Qué fundamentos le va a dejar usted a sus hijos? Bueno, si no están sobre una roca firme, créanme que se van a entregar. Bueno, les agradezco mucho toda su atención hasta este momento. Empiecen a congregarse, señores, señoras, niños, niñas, los que me escuchan, empiecen a congregarse, entreguen su alma y salven lo que pueden salvar y lo que realmente es de provecho que salven. Bueno, muchas gracias a todos y hasta luego, muchos besos, abrazos, fuerza a todos y nos veremos entonces el próximo domingo nuevamente desde la página de Creyente Clandestino. Muy buenas noches a todos y gracias por escucharme.